Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, aquí estamos en un set nuevo, pero ni crean que es el set que nosotros vamos a tener muy pronto, cuando empecemos a hacer la transmisión en vivo como estamos planeando hacer. Pero bueno, vamos organizándonos. No, es que me agarró el tiempo en provincia y bueno, aquí estamos. Y hay que variar, hay que buscar otros escenarios. Señores, muchas informaciones aquí hoy en la antesala del fin de semana. El caso Odebrecht que ya está en su fase final, este caso del que hablábamos en el día de ayer, y que ahora, una vez agotados los turnos del Ministerio Público, bueno, pues tocarán entonces a los imputados, a los angelitos de la guardia, como decíamos en el día de ayer, porque ahora resulta que todos, ¿no?, los que están, que no es ni por asomo los que debían de conformar, señores, esta estafa, una estafa tan grande de una empresa delincuente que ella misma admitió, y que aquí en República Dominicana, precisamente por las condiciones en términos de la corrupción en la que nosotros nos encontrábamos, fue el espacio ideal para que desde este escenario se despacharan los sobornos, se legitimara la marrulla, para que desde este espacio se legalizara el robo a través de esos sobornos y esas coimas que nos cobraban a nosotros, como le decíamos ayer. ¿Por qué será el negocio? Y eso se expresó por muchas vías. Por ejemplo, hacíamos un ejercicio hoy con un amigo conversando respecto a los inicios de las plantas de carbón de Punta Catalina, que mucha gente conoce en solo la fase final. Cuando nos íbamos a la génesis de cómo comenzó todo el proceso de licitación, claro, haciendo un símil con lo que está ocurriendo ahora aquí en Manzanillo, que se parece mucho, y se lo explicábamos en el día de ayer. Cuando nosotros veíamos eso con el representante de uno de los consorcios que participaron en esa licitación, nosotros ahí entendimos perfectamente todo el entramado que posteriormente se vivió aquí con el caso de Odebrecht. Cuando aquí se empezó con Punta Catalina y cuando aquí se hizo todo el desastre en ese proceso de licitación, señores, que debió comenzar primero por allá, por Azua, unos terrenos que lo hemos dicho muchas veces, repito, unos terrenos que eran del Estado en Azua y que después paralizaron para venir y traerlo, miren, ahí a los terrenos de los bichiris, que nadie nunca entendió, para alquilarle los terrenos a los bichiris con un contrato leonino, cuando pudieron haberlo declarado de utilidad pública, y después descalificar a todos los oferentes. El tope para la licitación de Punta Catalina, que era de 1.500 millones, y que la llevaron a 2.040, y aún así le bajaron los impuestos con la intervención del presidente Danilo Medina en ese momento, para dejarla en 1945, como quiera excedía lo que había aprobado el Congreso, ¿ok? Y todo lo que se hizo para eliminarlos a todos los que estaban ofertando. Y cuando los eliminaron a todos, miren la chapuza tan grande, entonces buscaron un oferente virtual, un competidor virtual. En lo que está haciendo Manzanillo parece que por ahí va la cosa. Lo que pasa es que aquí no hemos podido identificar bien cuál es el Odebrecht, ¿verdad?, del caso Manzanillo, como fue, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina. En el caso de Punta Catalina se quería beneficiar a Odebrecht y como empresa local a los bichinis, vamos a decirlo claro. A los bichinis se quería favorecer, por eso se utilizaron los terrenos de los bichinis, donde ellos incluso, oigan esto, en 2009, mucho antes de todo el proceso de Punta Catalina, ellos habían hecho un estudio porque ellos querían hacer una planta similar a las Catalinas, los bichinis, que tienen negocio del sector eléctrico. Y no lo hicieron porque había un tema del calado, me lo explicaban técnicamente, no lo hicieron, pero después esos mismos terrenos ellos se los rentaron al Estado, como les dio la gana. Entonces, cuando tú ves todo ese entramado, tú llegas al punto de Odebrecht. Cuando ves lo que pasó con Punta Catalina, y cuando tú llegas aquí, tú te das cuenta, señores, que Punta Catalina fue sacada del expediente de Odebrecht por Jean Alain. Fue sacada. Y después un ejercicio de un grupo de periodistas investigadores, un consorcio de periodistas investigadores,
Se da cuenta que ahí fue cuando salió a relucir todos los codinomes y vemos cómo avanzaron en otros países con el tema de Odebrecht, que solo por Punta Catalina el soborno rondaba casi los 40 millones de dólares. Por tanto, la cifra involucrada, que yo pienso que es más, es 92 millones más 40 millones, eso te da casi 130 millones de dólares, que es parte de los sobornos. Y aquí, eso se reduce a 6 imputados, porque armaron, señores, y se burlaron de la gente utilizando esa justicia que no era más que un instrumento de Danilo Medina a través de su peón Yanalán, ese mismo que está preso, guardando prisión preventiva por haber hecho de la Procuraduría General de la República un centro criminal, cuando ellos estaban precisamente para perseguir el crimen y para perseguir el delito, y se convirtió también, como fue Odebrecht aquí con su oficina ahí en el Palacio, un centro de despacho de coimas ilegal. Asimismo funcionaba la Procuraduría General de la República. Y a propósito de Procuraduría General de la República, respecto a este caso, bueno, el de Odebrecht, que ya lleva 4 años dando túmulos, y que yo no sé cuáles serían los procedimientos de tipo legal, con gente que tienen que hablar y tienen que hablar de esto. El caso de Catalina, señores, yo no sé cómo va a ser el proceso, pero después de la investigación, con 40 millones, eso tendrá que investigarse, y segurísimo que Danilo Medina va a tener que hablar. Y a Danilo Medina van a tener que investigarlo. Por lo menos por el caso de Punta Catalina no me cabe la menor duda. Y gente como el ex vicepresidente ejecutivo también de la CDE. Pero bueno, vamos a ver cómo fluye todo esto. Mientras tanto, ya está en su punto ya final esta fase del caso de Odebrecht. Pero quería referirme rápidamente, señores, también a unas informaciones que veíamos en el día de ayer, que las ofrecía el ministro de la Presidencia, el señor Lisandro Macarrulla. Hablaba que el contrato para Nueva Victoria, ahí no hubo ni sobrevaluación y se cumplió con todos los procesos. El señor ministro de la Presidencia defendía toda la honorabilidad de las empresas de la familia, que si bien dice, en este caso no es él quien la está manejando, la manejan sus hijos, él es parte de todo eso. Y habla, por supuesto, de la vinculación de un contrato de la empresa MAC Construcciones sobre el complejo penitenciario denominado Nueva Victoria, y que fueron a licitación pública y que eso está en las redes. Y a mí me parece todo eso muy bien. Hasta ahí todo me parece muy bien. Excelente, me parece muy bien. Pero resulta que el Ministerio Público, de lo que está hablando, incluso Jenny Berenice habló de volver, señores, a construir, de derribar, yo no sé cuál es el término, se me fue a la onda, cuando tú tumbas un edificio, para volverlo a hacer, porque los vicios de construcción son un desastre. El Ministerio Público está diciendo todo lo contrario a lo que dice el señor Macarrulla, en el caso de las empresas que licitaron, que aquí el problema no es que hayan sido parte de ese proceso, porque si se dedican a la construcción, lo lógico es que se vinculen, ¿verdad?, a este negocio. Pero resulta ahora que el Ministerio Público dice que dentro de todas las imputaciones que se le tiene al Yanalán, preso ahora mismo de manera preventiva por 18 meses, en tanto se va a juicio de fondo, dentro de todas las imputaciones, el que más peso tiene es precisamente el expediente de la Nueva Victoria. Ese es el expediente que tiene más peso. Y tiene más peso porque ellos lo documentaron y por eso Yanalán está preso. Pero el señor ministro de la Presidencia dice que que las otras empresas que fueron parte de ese proceso, bueno, él no sabe si cumplieron o no con todo lo que se dice, pero que Mac Construcciones, que es la empresa de los Macarrulla, esa empresa dice no hizo ni sobrevaluación y se cumplieron con los procesos. Y yo me pregunto, señores, ¿quién es que nos está mintiendo? Porque alguien nos está mintiendo. O el Ministerio Público se inventó todo eso, ¿verdad?, para mandar incluso a Yanalán a la cárcel, o nos miente el señor Lisandro Macarrulla respecto a las empresas familiares. Y eso tiene que establecerse en este caso, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de cómo funcionaba desde la Procuraduría General de la República, una especie de asociación de malhechores en la que estaría encabezado prácticamente por el Procurador General de la República.
Entonces, eso tiene que quedar claro. Y yo pienso que no hay por qué desesperarse, porque vendrá el juicio de fondo y ahí se va a determinar todo. Entonces, vamos a dejar los medios de comunicación tranquilos, que por cierto decía el señor ministro de la Presidencia que va a hacer sometimientos y demandas y cuantas cosas, todo el que les haya mencionado. Y yo creo que debería de bajarle una rayita entonces a la soberbia, que debe entender que tiene que ser más humilde, porque ahora él está en funciones públicas, no está en sus empresas actuando de manera privada, y cuando tú te vinculas como servidor público eres sujeto de críticas, y si por cada crítica, mi querido, usted va a demandar, entonces usted se va a pasar el año demandando gente, porque los ojos de la gente, sobre todo en este momento donde la visión del pueblo dominicano ha cambiado y está muy atenta. Si es así, bueno, pues yo creo que se le va a ir la mayoría del tiempo, señor ministro de la Presidencia, demandando gente. Hay que hacer una diferencia entre el ejercicio desde lo privado y lo público. En lo público, las críticas fluyen y tiene que ser así, porque es parte de la administración pública, de lo que es de todo. Y con la crítica nadie está diciendo que usted está delinquiendo, pero las cosas hay que manejarlas con transparencia. En este caso, no nos queda más que esperar cómo será el comportamiento de la justicia. Y finalmente, señores, no puedo terminar esta transmisión sin sumarme al pesar, al enorme pesar que tenemos todos los dominicanos con la muerte de Johnny Ventura. Johnny Ventura, como artista, yo no sé, hay tantas cosas que decir. Yo, perdónenme que hable en primera persona, tuve el privilegio de tener una relación personal de amistad por muchísimo más de 30 años con Johnny Ventura. Tuve ese privilegio porque un ser humano y un artista tan completo como lo fue Johnny Ventura, con tantas responsabilidades de cambio que se hicieron aquí en la manera de expresar el merengue, yo pienso que Johnny Ventura fue quien hizo ese cambio de ese merengue más lento hacia un merengue más rápido, ¿no? Con temas tan emblemáticos, por ejemplo, como La Agarradera, o ha ocurrido, por ejemplo, con ese combo show, que era incorporar parte del show en la dirección de la orquesta. Eso, como artista, como arreglista, como compositor, todo eso tenemos que decir de Johnny Ventura, pero sobre todo de Johnny Ventura también tenemos que decir cómo se la jugó aquí. ¿Cómo se la jugó aquí cuando aquí eran tiempos duros de la política, cuando aquí habían situaciones complicadas, cuando aquí teníamos la dictadura de Joaquín Balaguer con su gobierno criminal y asesino de los 12 años? Johnny Ventura desde el arte aportó y se colocó al lado de la gente. Cuando aquí las cosas estaban en blanco y en negro, Johnny Ventura se colocó al lado de la gente y lo hizo desde el arte. Por eso el tabaco, por eso Los Indios. Esa canción que cuando tú la escuchabas era el corredero. Yo, que era una adolescente en esos años duros, lo recuerdo perfectamente. O como le cantó a Mamá Tingo, se la jugó. Y en definitiva, estuvo siempre, siempre, siempre al lado de las mejores causas, y eso no se le puede regatear. No solamente lo que fue su arte, no solamente lo que es el merengue, porque como decía en su merengue, efectivamente Johnny Ventura era el merengue, y esa es una página que tiene que escribirse con un antes y un después. Avanzó y en el tiempo ocupó cargos públicos en una coyuntura que yo conozco y manejo muy bien, fue alcalde. A lo mejor no fue el mejor alcalde, no importa, pero tuvo otros méritos, fue profesional, se hizo profesional, y Johnny Ventura fue abogado, político. O sea que el país pierde y todos perdemos con la partida de Johnny Ventura. Y no nos queda más que decir que vaya en paz al caballo mayor, porque a nosotros nos toca la responsabilidad de mantener vivo ese legado de Johnny Ventura. Y por supuesto, para eso no vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, porque personas como él, extraordinarias, nunca mueren. Entonces, hasta pronto, caballo mayor.